Buenas tardes, vecino y vecina, y bienvenidos a La Cibelina, último programa de la temporada, último capítulo de divulgación, y tengo hoy conmigo a Ángel Conde. Bienvenido, Conde, ¿qué tenemos hoy? Muchas gracias, Raúl. Pues en la jornada de hoy vamos a concluir la temporada con un programa especializado en criminología. Y antes de iniciar, vamos a presentar a nuestras invitadas especiales, Soraya, criminóloga y trabajadora social en Potencia, y Edurne Carbajo, criminóloga y aspirante a psicología. Bienvenidas Eso a las es. dos. Gracias. Bienvenidas, chicas, es un placer. Vamos a empezar con esta temática que nunca pasa de moda. Primero vamos a enmarcarla. Quiero que me defináis un poco el concepto de criminología. ¿Vale? Vamos a enmarcarlo. Y luego la evolución que ha tenido desde sus inicios hasta la actualidad. La criminología es una ciencia social interdisciplinar que básicamente el objetivo es estudiar tanto al criminal, a la víctima, el crimen y controlar la criminalidad dentro de la sociedad. Sí que es verdad que es tanto ciencia como una disciplina académica muy reciente, aunque sí que es verdad que ha existido siempre desde que existe la ética y la moral, desde que existen las costumbres, la religión, porque siempre ha existido el castigo. Vale, que no se piensen que en la antigua Grecia no había criminología. Sí Justo. había criminología. Es que de Eso hecho es. Criminología viene de crimis, Ujú. que es griego, o sea, es el crimen como tal que siempre ha existido Que a en lo la mejor sociedad. lo estudiaban de otra manera, pero lo estudiaron. Siempre que Eso hay es, crimen, hay criminología. correcto. De hecho, en España los estudios universitarios no aparecen hasta 2003. Uf, O poco sea, tarde. es muy reciente como Claro. tal. Antes era pues es una especialización de cualquier otro tema bien jurídico, psicológico, Ujú. pero debido a la alta demanda que hay en la sociedad han decidido que sería bueno establecer como tal ya las bases como una ciencia y disciplina académica y crearon el estudio universitario. Me parece impresionante que algo que sea tan común, o bueno, tan común, tan conocido como un crimen, o sea, se haya hecho la carrera en 2003. O sea, es como que Claro, pasaba de largo, ¿no? A la gente no le interesaba. a ver, realmente sí, ¿no? O sea, el tema es que como no se contemplaba como tal como disciplina académica exclusiva, se consideraba como que era una derivación de otras formaciones, ¿no? Pues de derecho, de psicología, de trabajo social, o sea, Y de hecho Sí, tenéis un que montón de cosas hechas. juntaban a varios profesionales, claro, Claro. ellos investigaban, pero no había una criminología. eso es. O sea, tú ahora mismo, por ejemplo, si sin saber nada de criminología te dicen qué crees que es la criminología, pues lo más probable es que te Pillado. vayas a CSI, ¿no? O sea, te vas a CSI Miami o al Mentalista. De Y hecho, es un poco una cosa entre todos. O sea, Claro, es que en la carrera das absolutamente de todo, hasta lo que nunca piensas decir economía, estadística, y sí. dices, ¿pero para qué? teología. De Es que hay hecho, muchas hablando cosas. de ahora de los CSI, hay mucha confusión entre criminología y criminalística. Correcto, Efectivamente, Porque hay la ciencia, la criminalística, y luego la criminología, que es otra ciencia distinta. sí. efectivamente. O sea, criminalística al final es todo lo orientado a la recogida de pesquisas y de muestras y el análisis de los resultados, orientado a resolver un crimen, pero no se centra realmente en analizar el delito como tal, como circunstancia, ¿no? O sea, sino que Claro. pues es un poco pues lo que sería el método científico aplicado a las evidencias que corresponden a un crimen. Mientras que la criminología pues estudia realmente pues, Lo social, el hecho, la parte social, claro. efectivamente. Muy interesante, la verdad. Y ahora, procediendo a analizar las tipologías delictivas y la psicología criminal, ¿cuáles son las modalidades delictivas más frecuentes? ¿Y cómo se pueden clasificar? Saber, hay muchas formas de clasificar lo que serían los tipos de delitos. La que más frecuente sería pues, por el bien jurídico protegido, que un bien jurídico protegido es algo que tú tienes Ujú. y que está protegido por ley, pues como puede ser el derecho a la vida, el derecho al patrimonio, a la intimidad, a la propiedad privada, al honor, por ejemplo. O sea, al final todo lo que son los derechos fundamentales que recoge la Constitución derivan en que están protegidos por ley, por lo cual romperlos, o sea, o ir en contra de ellos, implica un delito. En la Ujú. mayoría de las ocasiones, a veces, pues, una falta administrativa en función, pues, de si realmente el bien jurídico protegido se llega Claro, pero es que eso a atentar por completo o no, pero depende mucho también de las leyes y de la sociedad, ¿no? Porque en algunas claro, es derecho de uso, ya está, esto es mío y aquí no te metas, pero no justo. hay ley detrás, ¿no? Eso, o sea, eso es lo que comentaba, por ejemplo, Soraya realmente, pues que la criminología ha existido siempre, ¿no? O sea, en la prehistoria existía la criminología y no ¿Ah, sí? existía la escritura, ¿no? O sea, al Ujú. final, en el momento en el que existe una sociedad humana, tú para reunirte en sociedad estableces unas bases sobre lo que es lo que está bien, lo que está mal, lo que se puede hacer, lo que no se puede hacer, ¿no? Y estableces un castigo al respecto, ¿no? Ujú. Entonces, desde la propia prehistoria, que no había escritura, no había una tabla de leyes, ya existían, por así decirlo, acciones típicas y castigos, ¿no? Entonces, realmente, pues
sí, hay países en los que la legislación es más parecida a lo mejor a la que tenemos aquí, otros que no, depende mucho pues de su origen cultural. Y también hay países en los que la propia tradición, como puede ser en el Reino Unido con el Common Law, pues crea la norma, aunque no esté escrito. Entonces, sí, o sea, puedes no tener la ley como tal y tener un delito Sí. delante. Ujú. Sí. ¿Y dirías que el más común es robar, todo lo que es referido a coger objetos o algún delito que Mm, sea más común que es? El delito más común son los delitos contra la seguridad vial. No. Aunque no lo creáis, pero sí, ya lo típico, conducir sin carné o Bueno, bajo efectos de sí. sustancias, o bien que ahora han subido la pena porque hay mucha gente que se niega a hacerse la prueba del test de alcoholemia o de drogas, y eso ahora Ya cada vez se penaliza te más. puedes negar a... No, no te puedes negar. Ay, Claro. Ese es el problema. La gente claro, me hubiera ahorrado o sea, mucha... tú se ha bebido, No quiero. claro, Lo siento. Váyase usted. claro, tú imagínate, sople aquí. No, gracias, me voy. Claro, Bueno, Justito. y están endureciendo el decir qué pasó de ti. O sea, la gente que le dice no quiero, sí, porque, a ahora... ver, en este caso, los cuerpos y fuerzas de seguridad que hacen los controles de alcoholemia tienen muchísimos altercados con ello. A ver, me ha Entonces, pillado claro, con toda si canalleta. directamente yo te leo tus derechos, te digo que te tienes que hacer el control y tú me dices que no, yo ya cojo el acta y pasas detenido, Ujú. sin más. No espero de es que tal se ha hecho más bien ¿Y por eso. creéis que hay alguno que se tenga que endurecer más, aparte de eso? En plan, no sé, cosas a nivel ¿cómo se llaman? De corrupción, de todas estas cosas, ¿creen que deberían ser más también cañeros? ¿O Mm, evolucionar en algún sentido? ¿O algún tipo de delito que digáis, joder, que este delito pasa inadvertido? Pues, hombre, a ver, los delitos contra la libertad sexual, Ujú, lo que ha pasado con el tema de que ahora una violación es igual a una agresión sexual y para nada es lo mismo, ujú. que se estén dejando en libertad a muchos agresores sexuales, yo creo que eso ahí hemos actuado Explica un muy poco la mal. diferencia entre uno y otro. Pues una agresión sexual es un tocamiento que tú no quieres que te hagan, ¿vale? Da igual en qué parte Sería del abuso, cuerpo. ¿no? Realmente. Abuso, Sí, o agresión, sea, abuso es cuando no hay penetración y Ujú. claro, agresión cuando sí la hay. Entonces, la violación realmente sí que sería una agresión claro. sexual y no un abuso sexual. O sea, entiendo que se haya querido endurecer la parte del abuso, pero lo han hecho equiparándolo a la violación. Claro, Realmente pues, debería haber habido pues, un incremento de los dos. proporcional, ¿no? Proporcional, De pues, alguna manera. Pero bueno, sí que el tema del endurecimiento de las penas depende mucho pues, de qué perspectiva del crimen quieras tener en consideración, ¿no? O sea, porque evidentemente a la hora de aplicar un castigo, pues buscas castigar, ¿no? O sea, buscas El pues, diente por diente, el diente por diente, o sea, Un imperio, ojo no por ojo. aplicar, el imperio romano es total. no aplicar la ley del talión como tal, pero sí pues que, o sea, lo que es una acción que consideras que no está dentro de los estándares que debe cumplir la sociedad, pues tenga una consecuencia negativa, pero al mismo tiempo no te vale solo con hacinar a una persona en un sitio durante años, tendrás que buscar una reinserción. que esa persona, claro, efectivamente acabe llegando a Eso ser es. un potencial vecino de tu comunidad y que pueda incluirse en esa comunidad como tal. Entonces, Aunque luego veremos si se pueden, si todos los tipos de delincuentes pueden Sí, ser, claro, o sea, Claro. sí, eso es debate. eso es otra cosa, se efectivamente. O pueden sea, reintroducir en la sociedad, porque, bueno, luego lo hablaremos un poco, es que no quiero adelantarme. hay muchas cosas, es que es eso, es una pregunta que no Claro. tiene una única respuesta, ¿no? Sí, O sea, porque sí, lo endureces, pero ¿vas a hacer ¿De algo qué más? forma? O solo vas a meter a Claro. una persona 5 años más en una cárcel en la que encima se va a especializar en su delito, ¿no? O esto sea, es. realmente, entonces, no vale solo con aumentar la pena, sino con implementar estrategias de intervención con estas personas. Podemos abrirlo ya, en plan, ¿Abrimos el melón? vamos a, sí, yo voy a Sí, coger el vamos cuchillo. volando un poquito, Sí. es que hay muchas cosas de las que hablar. Es muy guay. Cuando, por ejemplo, una persona que tú sabes que le vas a dejar suelto y va a volver a matar porque es una cuestión ya casi innata, por mucha reinserción que le hagas, no funciona, Ujú. a esa persona, ¿qué haríais vosotras con él? O sea, cadena perpetua, en un Pues centro de psicología, un psiquiatra para que de esté... ahí nace, por ejemplo, lo que se conoce aquí en España como prisión permanente revisable. O Ujú, sea, que no sería una cadena perpetua al uso porque se puede revisar. O sea, ujú, y el punto de revisarla es efectivamente pues, comprobar si la persona es hábil para poder involucrarse de nuevo en la sociedad o no. Entonces, sabes que es un delito de mucha gravedad, que ujú. realmente pues quieres que tenga una consecuencia importante, no quieres que pues en 15 años que esté fuera por buen comportamiento o lo que sea. Entonces se establece un mínimo de 25 años a cumplir en prisión. Ujú. A los 25 años se le evalúa psicológicamente. Si esa persona se considera pues que efectivamente pues presenta arrepentimiento, realmente pues es consciente
pues del acto que ha cometido y las consecuencias que ha podido tener tanto en sí mismo como en la sociedad, como en la propia víctima y su entorno, Ujú. pues si realmente ves que esa persona pues tiene las capacidades, ¿no? Pues puedes pasar a un régimen más abierto y que después ya proceda a la libertad Ujú. condicional y definitiva. Pero si por lo contrario ves que esa persona pues no está en sus cabales, o sea, pues le mantienes en prisión otros 20 años más. Si fuera algo Y que sucesivamente. ahora está muy de moda y es lo más político o el arma política que yo creo que más se utiliza ahora, que es el tema de la inmigración. Ujú. Si es un problema más cultural de que la persona llega, por lo que sea, no ha conocido otra cosa y roba, vosotros sí que apoyáis el tema de la reintegración, educar y de alguna manera darles una solución. Mm, ¿O Hombre, qué pensáis? si es cultural, a lo mejor sí que se puede enseñar. Claro, pero hay mucha gente que dice, no, no, que les eduquen en su lugar. Que no tenemos que hacerlo Bueno, sí, nosotros. Claro, a su país de claro, origen. el debate este de yo sí considero, a mí si me preguntas, yo sí considero que hay que hacer un plan de contención. claro, eso es. O sea, ahí es que Pero no fallan muchas todo el mundo piensa cosas, yo igual. creo. O sea, no sé qué opina la Soraya, que además Sí, ella está estudiando trabajo social, pero yo creo que al final es algo que efectivamente pues no solo se puede afrontar desde un juzgado, ¿no? O sea, sino que ahí pues las políticas públicas deberían de influir tanto en la llegada de estas personas, ¿no? Como su incorporación a la sociedad que tenemos aquí, porque efectivamente pues puede haber un choque cultural, puede haber cosas que sean diferentes, E pero al incluso mismo que tiempo, ellas no piensen que es delito, que lo han claro, hecho en su toda la vida y dicen, eso es, e incluso aunque tú sepas lo que es delito y lo que no, si tú llegas a un país en el que no conoces el idioma y no tienes una capacitación para trabajar en nada, por mucha ayuda económica que te puedan dar, a lo mejor tampoco tienes alternativas, o sea, no por justificar el delito, sino porque al final a lo mejor la forma de incorporar a esta gente a la sociedad no está siendo la más adecuada, ¿no? O sea, no sé. ¿Tú qué sí, opinas? Soraya quiere Tú decir estás algo. estudiando justo esto, sí, a quizás ver, puedas aportar un buen... ese es el problema, que el tema de los servicios, los servicios sociales, todo el sistema, como es más bien público, claro, no existen los recursos necesarios para hacer frente a todas las demandas que existen en la sociedad. Claro. Y, por ejemplo, el tema de la inmigración es uno de los grandes retos. Entonces, ¿qué pasa? Lo dicho, si tú vienes y solo conoces ese modo de vida, es que vas a tirar por ahí. Debería de haber los recursos necesarios para tú poder hablar con esa persona, hacerle ver qué es lo que está bien. Aquí, claro, qué es lo que... Individualizado. Y muy Sí, personalizado sobre como todo. un instituto de inmigración, por así decirlo, que tú Claro, cuando llegases a lo mejor a España, por ejemplo, que es donde estamos ahora mismo, pues durante un periodo de tiempo, que ahí pues yo no sabría decirte si 6 meses, un año o 2 años, cuándo, tuvieses una capacitación, ¿no? Y una formación en cuanto claro, como una a educación. todo, eso es. Y, Y sí, y es que también, o sea, el no hacerse así, aparte de que pueda conllevar a que cometan delitos, se promulga que se sigan comportando a lo mejor Ujú. de la Claro. misma manera que se Si no, comportaban en eso es. su país de origen, porque al final ahí entra en juego la teoría de las minorías, por ejemplo, sociológicas. O sea, si tú Ujú. llegas a un sitio, bueno, no sé si os habrá pasado, por ejemplo, cuando tú vas de viaje, que escuchas a alguien hablar español y ya de repente es como tu Ey, mejor bro, amigo, sí, aunque, sí. o sea, Mi pena, ¿eh? pues el sentido de o sea, comunidad que se Sí, crea, sí, la efectivamente, identidad. pues eso es un ejemplo que podemos haber vivido todos, pero que cuando tú emigras de tu país y llegas a otro país, pues al final tiendes a buscar a los que tienen Claro. tus mismas costumbres o lo que tú sientes casa, ¿no? O sea, entonces pues al final promueve que pues aquí sigan existiendo bandas, sigan existiendo cosas que dices, no tienen cabida en la sociedad en la que vivimos aquí. Ujú. Claro, o sea, realmente no tienen cabida, pero es que es lo único que saben. O sea, es lo único Bueno, hablando de que han bandas, vivido. si luego nos da tiempo, yo quiero abrir el melón Bukele también para saber qué Ah, piensa. pues Pues estaría guay. Vale. si da Eh, tiempo porque es sí, largo hay el tema. cositas. Vamos a volver otra vez ya al tema más violento, por así decirlo. A la sangre. A la sangre, A a la la sangre. sangre, La a la sangre chicha. sucia. Nosotros decimos chicha. A la chicha, sí, bueno, Chicha. bueno, chicha, claro. A la Al carnaza. morbo, algo. Eh, aunque parezca muy obvio, ¿nos podéis explicar la diferencia entre homicidio y asesinato? Sí, mira, a ver, aunque los dos sean delitos contra la vida de otra persona, ¿vale? Para que se considere asesinato se tienen que cumplir uno de los siguientes tres requisitos. Por un lado, que haya alevosía, es decir, que tú ataques a la persona sin que ella se pueda defender, por ejemplo, un ataque por la espalda o que la víctima esté durmiendo, ¿vale? Que esa persona no tenga capacidad de defenderse en el momento en que tú atacas. Vale. Luego está el ensañamiento, que es hacer sufrir a la persona en el momento en que tú la quieres matar.
No es lo mismo que si yo cojo un arma blanca, voy a ir directo a ti hacia el corazón, a que te pego 40 puñaladas por todo el cuerpo y en ninguna te doy en el corazón y dejo que te desangres lentamente, sufriendo. Todo esto son agravantes, me imagino. Sí. Claro, Para Claro, luego, son como los requisitos circunstancias que que convierten tienes. el homicidio en asesinato. Claro. vale. Y por último estaría que concurra una recompensa o un precio, es decir, que yo consiga con matarte un beneficio económico o material. Entonces, si cumples una de esas tres, ya se considera asesinato. Pero es que asesinato ya es tochísimo. O sea, es una Claro, palabra es muy grande. un homicidio agravado. Pero lo bestia. Homicidio. Porque Claro. encima, ensañamiento, quiere conseguir algo y encima le ataca por la espalda. Pero Es que eso es Una de las terrible. tres. Una de las Ah, tres, una. Ah, Con vale. Eso una es. ya, O sea, un cazador de recompensas, por ejemplo, Sí. del Far West, sería asesino. O sea, una persona, claro. crimen pasional, por ejemplo, que coge un cuchillo y se lía a machetazos, o sea, a puñaladas hasta que se queda sin ganas, eso es un asesinato Asesinato. también. Pero si, sin embargo, si por O lo sea, contrario te cogen por la calle y te cogen con una navaja mariposa, te hacen chuch y estás tieso, homicidio. Homicidio. eso es homicidio. Sí. Curioso. Yo O pensaba que sea, homicidio era más de manera involuntaria. no, O sea, matas a No, alguien de manera eso es el involuntaria. homicidio imprudente. eso O es. Vale. sea, eso es otra cosa. O sea, cuando tú hablas de si una persona ha cometido un delito o no, tienes que tener en cuenta como diferentes conceptos. Ujú. Uno es, por ejemplo, pues es que la acción sea típica, ¿no? Es decir, que esté recogida en la ley. Otro es que la persona tenga las capacidades intelectivas como para poder cometerlo, ¿no? Es decir, que sea consciente de pues lo que está haciendo. Claro, ahí está entre el tema de las drogas, ¿no? Es que iba muy... Eh, Puede funcionar de las dos cosas, ¿no? Agravante y... Sí, eso es puede ser un atenuante o un agravante, efectivamente, en función del delito, porque sí que, pues, como las sustancias psicotrópicas y las drogas afectan a la percepción, pues puede haber momentos en los que tú puedas cometer un delito Claro, sin estar en los cabales como para decir lo estoy cometiendo, si un Jaco ¿sabes? va hasta arriba del LSD, va por ahí, ¡pum! Mata. ¿Eso sería? Sería un homicidio imprudente. O sea, Sí, bueno, bueno. habría que llevar a cabo un proceso judicial en el que se tendría que determinar si es un atenuante o es una eximente incompleta Ujú. y O sea, es un tribunal el si que lo decide. Porque, por ejemplo, si vas conduciendo borracho y matas al colega, eso casi siempre va a ser... ahí hay un agravante. Eso es Claro. agravante, Eso es por eso. agravante. Claro, Sería al revés. Pero entonces claro. si vas puesto del SD, puede ser atenuante. Depende de los efectos que te provoque la droga. Es que Pero es que depende. es muy O sea, subjetivo Claro, pero también, eso es ¿sabes? claro, pero por eso al final tú tienes que hacer un informe pericial al respecto. Tienes que tener Claro. psicólogos peritos que evalúen a la Y persona criminólogos, Te y tiene- criminólogos. por supuesto. Claro, Importante. efectivamente. Que no existen, Entonces, pero. pues eso. Y Y el médico forense te tiene que reconocer, se hacen pruebas de efectivamente, orina, muestras de pelo, eso lo que es sea, pruebas para de determinar toxicología. el grado en el que te ha influenciado la droga. Claro, o sea, tú, por ejemplo, cometes un delito puesto de coca y dices, Mm. no, es que iba puesto de coca. Claro, pero es que si te cojo un pelo y veo que llevas poniéndote de coca toda tu vida, pues cariño, yo creo que Claro. la coca ya no te afecta, ¿sabes? ¿no? Sí, Y bueno, y la otra que quedaba, que estaba yo ahí diciendo algo, Sí. me he dejado, es esto era la capacidad intelectiva y luego está la capacidad volitiva, que es el querer cometer un delito, Voluntad, ¿no? Entonces ahí pues es donde entra el tema de la imprudencia, ¿no? O sea, pues tú vas con el coche y Ujú. vas en tu perfecto estado mental y de repente una niña se te cruza. No te da tiempo a frenar, te llevas a la niña muere. Pues ahí es un homicidio imprudente, tú no tenías la intención de cometer un delito. Bueno, me Eso siento es. peor por el conejo que atropellé. O sea, me siento mejor que por el conejo que atropellé el otro día, que me sentía muy mal. Ahora al menos es Fue imprudente. un homicidio imprudente. Vale. Hombre, Sereno. si vas ahí obcecado y voy a matar al conejo. Claro, eso es lo No, que o sea, pasa. si se cruza un animal es mejor no frenar. Bueno, claro. claro, si Uy, está mucho realmente en el la animal. mitad, que puede ser peor. No, es que con el frenazo te lo vas a comer igual y te vas a comer el de detrás. Pero yo me he encontrado a veces Eso es igual. una vaca bajando por la montaña. Hombre, a ver, una vaca si la ves, Ahora que, pero bueno, me refiero, si se te cruza, o sea, si tú ves que está la gallina con sus pollitos cruzando la calle lentamente, pues te paras a esperar, ¿no? O sea, no dices, sería "Me robo horrible uno de los elegir a una pollos. de las crías. Hoy tenemos pollo frito, tío. No, A ver con cuál me quedo. Vaya No, tela. vale, frenamos. Bueno, pues vamos a pasar a los asesinatos. vale. Dejamos un poco los homicidios a un lado Ujú. y nos metemos ya en asesinatos y Porque ensañamientos. estás pensando en hacer uno, ¿verdad? Bueno, Yo sospecho, ¿no? Que yo sospecho que sí. ¿podrías explicarnos la diferencia en el modus operandi entre un asesinato cometido por un hombre y una mujer? Porque yo he escuchado que las mujeres son como más inteligentes, más limpias en ese aspecto. Correcto. Es correcto, ¿no? Es correcto. Vale. Sí. En ese caso, sí. ¿Sí? A ver, hay que tener en cuenta que el 95% de los delitos que se cometen internacionalmente son cometidos por hombres, ¿vale? Entonces, Es que somos que pocos.
Somos impulsivos, ¿no? Impulsividad, la impulsividad. Correcto, tenéis mucha más fuerza, entonces sois más violentos, las muertes son más sádicas, pero también más rápidas. Al tener ese impulso, podéis atacar más al azar. A lo mejor una mujer sí que tiene su víctima bien fijada y dice, voy a por ti. Entonces es más premeditación, planificarlo todo, que nada me salga mal, y a lo mejor un hombre es, Aquí se me te cruzan pillo. los cables y te mato y se acabó. Luego también los hombres suelen actuar solos, sin embargo las mujeres generalmente, no tiene por qué ser todas, ¿vale? Pero generalmente tienen algún tipo de cómplice Mm. que les ayude. ¿Por qué? Porque somos listas. Entonces, es eso, las mujeres somos, Nos ganan en todo. Sí que somos más detallistas, más astutas, y luego sí que es verdad que el perfil de la mujer asesina, sobre todo, son lo que conocemos como las viudas negras. Ujú. Entonces, el móvil siempre va a ser económico. Y de hecho, la muerte siempre se va a buscar una muerte lenta y con sufrimiento. Un hombre no. Que puede ser. Todo aquí entra que el ser humano es muy complejo y puede darse de todo. Pero un hombre no, un hombre va a buscar. De hecho, la forma más te habitual. tengo un palo, te lo estampo, ¿no? Correcto. La forma más habitual de matar de un hombre es el estrangulamiento. El de la mujer es el envenenamiento. Nosotras Es utilizamos otro, más es otro medios, nivel. es claro, nosotros Es- utilizamos más Sí, instrumentos y el hombre es yo, mi cuerpo, voy a por ti, se acabó. sí, de Claro, y hecho son más muchas... pacientes. O sea, envenenan poco a poco para que no se note que están siendo Claro, Correcto. envenenados y se pueden tirar meses. es Ujú. Ahí. como que valoran a lo mejor un poquito más las consecuencias, ¿no? Y intentan como esquivar la bala, ¿no? O sea, de que no me pillen. También incluso a veces pues son las autoras del delito, o sea, de la ideación del delito, pero Ujú. no son las autoras instrumentales. Ese cómplice que comentaba Soraya, Claro. pues acaba siendo el cabeza de turco que se come el pato para Ujú. que ella se... Ellas son las cabezas y el cómplice es el que actúa. Ya. Eso es. Y así, o sea, yo no sé si era una peli, pero una manera de envenenar que escuché una vez era que le iban metiendo diamantes o una cosa muy Ah, chunga cristales. o Sí, te va O sea, cristales cristal de. desgarrando para por ir dentro, por correcto, dentro. sí, te va Poquito a poco. desgarrando. Me pareció muy inteligente y muy Sí, horrible. mismamente un raticida, tú vas dando pequeñas dosis a una Sí, persona o de raticida. almendra quemada, o sea, es que no te tienes que ir más Claro, no, lejos. Almendra Es quemada. ¿Qué que es eso de la sí, almendra quemada? Literalmente la una almendra. cicuta es claro, almendra quemada. Cicuta. Ah, la cicuta. A los Sócrates. Claro, o Joder. sea, es que al final hay mucho, el veneno es algo muy accesible. O Sí. sea, solo tienes que investigar. claro. Entonces, al final, pues a la hora de cometer un delito, si no quieres mancharte las manos, por así decirlo, o sea, es mucho más aparatoso pues tener que Ujú. cargarte a alguien y luego tener que limpiar la escena y ver qué haces con el cuerpo y todo, que ir Claro, dándole un té que sabe un poquito a almendra un poquito claro. chuflada Es que, y y también a la hora de deshacerse del cuerpo, supongo que también hay diferencias, porque si el hombre actúa impulsivamente, lo ha estrangulado a lo mejor en un sitio, sin guantes, sin tal, ¿cómo se libra luego de eso? Y a lo mejor la chica sí que lo tiene un poquito más ideado todo, de ahora voy a hacer tal, Claro. ¿no? Ah, me sí, imagino que supongo que también debe ser evalúan más mucho ese fácil aspecto. por el tema de que suelen trabajar de enfermeras, Sí, médicos. eso es lo que se llama Entonces, ángel de la eso, muerte, ángel de que la muerte. Como son, molan todos los nombres. Sí, Es que al final, Podría como ser si un... Souls. de Kill Bill. La mamá esa, la pues mata. son personas que se dedican al ámbito sanitario y o bien matan por el placer sádico que les genera, bien por aliviar el dolor del paciente, pues lo que conocemos hoy en día la eutanasia. Oye, quiero la eutanasia, pues ya te mato yo, tranquilo. no me lo pidas, me lo dijo dos veces. O pues Sí, eso, ira o algo así que pase, pero se dedican al ámbito sanitario, entonces como que tienen los instrumentos necesarios Ujú, para poder cometer el crimen. O bueno, por ejemplo, los cuidadores de las personas ancianas que no tienen a nadie, ujú. que hay muchos Encima casos. ahí puede entrar también un motivo económico de, Claro, oye, por este eso cuidado, siempre, me das. siempre sí, no casi siempre, pero siempre el móvil de las mujeres es el económico. Mato a mi pareja para la herencia. Mato al anciano que estoy cuidando porque me va a dejar toda la Al herencia. sugar, ¿eh? claro, Ahí entra mucho, sin embargo, los hombres no, ahí sí que el motivo puede ser cualquiera, claro. pero en las mujeres sí que predomina el económico. Pero es eso, predomina, o sea, volvemos Claro, a lo mismo, o sea, te Sí, que al encontrarás final casos que Son no. claro, Y porcentajes. luego estamos también, hablando en pues, general. en el función de si sadismo, podemos considerar que Uf, son unas personas sanas mentalmente hablando, si puede estar teniendo algún tipo de psicopatía. claro, Porque, por ejemplo, hay un caso de una mujer asesina que era bastante famosa, se llamaba Aileen Wuornos, no sé si os suena, hay una película que se llama Monster que habla de su caso. No me suena. Pues esta mujer sufría abusos en su infancia por parte de su padrastro y pues de mayor pues se buscó una cómplice, se echó una novia y puede verse pues que se juntaron el hambre con las ganas de comer, ¿no? Y pues iban por la vida pues con su cochecito descapotable, se paraban en bares de carretera, lo que sea, se camelaban a algún hombre
y luego le mataban y le robaban lo que tenía y iban a por el siguiente. Y esta señora, por ejemplo, pues al primero le metió un tiro, al segundo 2 tiros, al tercero 3 tiros, como que iba aumentando el número de disparos que les daba Ujú. a las víctimas. Y pues, bueno, en este caso a ella la pillaron porque su novia Ay, no me va a salir la palabra. Habló con la policía Que porque confesó. Sí. confesó y, Confesó. o sea, Se La porque arrepentía delató. y confesó. la delató, eso es que no me salía la palabra, porque La así RAE. ella se libraba, ¿sabes? Entonces, pues la pillaron por eso, pero ella era completamente desorganizada, o Y sea, iba su, dejando a los hombres tirados en cualquier lado, ¿Ves? a cada Aquí uno con ni un balazo planificación ni distinto, nada. no y ahí había el móvil planificación, lo único, pues tenía su modus operandi, que era un disparo más a cada caso, o sea, y el Eh, motivo era porque era como venganza, venganza por su claro, o padre, sea, por famosa efectivamente. Vamos a hablar de luego psicopatías o Sí, Sí, sociopatías, pero es que qué importante es, porque se ve mucho en todos los casos de las series de Netflix y cuando investigas un poco, la vida familiar de cuando eres niño Muchísimo. y los traumas que hayas podido tener, sí, luego lo ¿no? tocaremos. o sea, al Luego lo final tocamos. tú cuando eres niño, pues desarrollas el tipo de apego que te va a seguir contigo toda la vida. O sea, tú no puedes tener, por ejemplo, un apego ansioso en la infancia y de repente desarrollar un apego seguro Ujú. cuando cumples 18 años. ¿Cuál sería la diferencia entre un asesino múltiple y un asesino en serie? O los tipos de asesinos que hay un poco. Podéis ahí variar como queréis. Claro, pues es que justo, o sea, asesino múltiple o asesino en serie, o sea, Es la hay más, mítica. no te podemos explicar eso sin explicarte que hay más tipos Ujú. aún de asesinos, ¿no? O sea, al final, el asesino múltiple es múltiple porque mata a 3 o más personas, pero un asesino en serie puede ser una tipología de asesino múltiple realmente, ¿no? Ujú. Porque, o sea, múltiple solo es el requisito de que sean 3 o más personas las que haya matado, Claro, ¿no? puede ser asesino en serie, pero cada vez que tal, mate de tres en tres. Es que en el momento en el que tú eres un asesino en serie ya has matado a más de 3, o sea, más de Claro. una Todo persona, por asesino lo en cual serie es asesino múltiple, pero no no todo todos, asesino. Así. depende cuántas víctimas llegues. Si llega solo a 2, puede ser en serio por seguir el mismo modus operandi y el mismo criterio al elegir las víctimas, Ujú. pero no llegar a múltiple porque no llega a 3, Vale, o sea que, ¿sabes? vale. O sea, múltiple es el hecho de que se matan a 3 o más personas. Vale. Y luego depende de si es pues una a una o es todo de golpe, pues puede ser asesino en masa, o puede ser un asesino en serie, o puede ser itinerante en función pues de cómo va rotando, ¿no? O sea, Claro, a ver, la diferencia principal es que tanto los asesinos en masa como múltiple lo que hacen es que matan en general a una multitud, por eso son, la base es más de tres, pero hay autores que dicen más de cuatro, pero bueno, más de tres, en un tiempo muy, muy corto. El asesino en masa lo que hace es que es en un mismo lugar, es decir, la escena del crimen es un pues único un lugar. atentado, Por una bomba. ejemplo, Ujú. me voy a una plaza, catapum, mato a 100 personas. Asesino en masa. Asesino múltiple, mato en un periodo corto de tiempo, pero hay diferentes escenas del crimen. El típico adolescente que entra armado a un instituto va a tener la escena del crimen del gimnasio, del patio, del aula de primero A. Ya ahí hay Vale. diferencias. Sí que es verdad que siempre es a partir de tres. Luego, diferencias entre terroristas y asesinos en masa y múltiple, también las hay. ¿Por qué? Porque el terrorista mata Por motivos sintiéndose él, ideológicos. eso es, sintiéndose él un mártir de una lucha común por la ideología, por los fines políticos que él tenga. Sin embargo, los asesinos en masa o múltiples matan por una lucha interna que ellos tienen. Ellos se sienten justicieros. Vale. Ah, Vale, o sea, a nivel, como Joker. claro, a nivel, Sí, Correcto, el Joker podría ser un asesino múltiple. ujú. O sea, es un poco también el ejercicio que haga él mentalmente, ¿no? internamente, Como la sí, identidad que él sienta. Claro, eso es. lo que motiva el delito. O sea, Ujú, Ujú. al final, pues eso, o sea, justo el terrorista, sí, porque a lo mejor si nos metemos en tema islam podemos encontrar el tema de la guerra santa, que tienes la yihad interna, la yihad externa, ¿no? O sea, como que hay diferentes Ujú. maneras de pelearlo y puede tener como una doble motivación, ¿no? O sea, el por expandir mi fe y al mismo tiempo por defender a Alá y por yo sentirme que estoy haciendo las cosas bien Ujú. con mi fe, ¿no? O sea, pero sí que al final, pues depende. O sea, hay casos, por ejemplo, como el asesino de la katana, pues que a lo mejor pues tienen una motivación claro. interna realmente pura y dura y puedes tener a niños provocando tiroteos en los colegios que aunque realmente todo el proceso es interno y es él el que se ha calentado, por así decirlo, venga de causas externas que él decida cometer este delito, ¿sabes? Ujú. Bueno, sí. Y Y entonces, Hay, dime. sí, es que dime. cada caso es un Claro, mundo. no, digo, y los asesinos en serie lo que tienen es que entre asesinato y asesinato hay un periodo de enfriamiento, que Vale. se llama un periodo de calma, donde la persona vuelve a la normalidad, por así decirlo, a llevar una Mato a vida la normal. cueva, mato a la cueva. Correcto. De hecho, ese es el periodo en el que utilizan para mejorar, para perfeccionar, para Ujú. estudiar a sus víctimas. Y suelen tener
patrones más concretos que a lo mejor otro tipo de asesinos, ¿no? O sea, porque A eso ver, sí, pregunto, ¿eh? lo general es que un asesino en series cometa crímenes organizados. Entonces, sea muy planificado, muy metódico, elija a sus víctimas con X características, pero también puede ser desorganizado. Vale. Le da el impulso de matar, te cruzas por la calle, te mato y cuando me vuelva a entrar otra vez el impulso voy a volver a matar. Claro, es Vale, como me meto un chute de droga y claro, luego cuando es se me que pasa digo, pues igual tengo que recalibrar la dosis. siempre La próxima vez hemos, me meto un poquito más. yo siempre había Pues asociado por con los CSI y crímenes. estas cosas de que encuentran el patrón del asesino en serie en Sí. concreto y es que él hace así, es que no sé qué, pero puede ser que te dé tal y mates de cualquier manera. Y que cambie, De hecho, Y que Jack cambie. el destripador, ¿Sí? conocidísimo, que es fue de súper los primeros, ¿no? desorganizado y Ujú. no se sabe quién es. A ver, también es verdad que obviamente no había los instrumentos científicos que hay hoy en día, Ese también que hay se que podría decirlo. considerar de los primeros asesinos en serie. Famosísimo, Famoso, Famoso famoso, sí, sí. famoso. pero, Que a Porque saber, pero Pero, asesinos en serie, remontas a saber atrás. en el pero o sea, neolítico, ¿no? famoso, famoso que ha trascendido y que se estudia, yo creo que sí, de los que mm, nunca primeros. se llegó a descubrir quién fue, No, porque en esa época Tu- complicado. Claro. Tuvo que ser también bastante inteligente, de que enlaza hecho, muy bien De con... hecho, había sí, como varios, por así decirlo, varias conjeturas sobre cómo, por qué mataba y si llegaba, por ejemplo, a comerse las vísceras o no se las llegaba a comer, si era por motivos Eso ya sexuales o era por motivos de investigación, por qué quería ver, pues, por ejemplo, si a las prostitutas les cambiaban los órganos al ser prostitutas. y se creía Había que ahí era muchas médico, ¿no? Que cosas. podía ser algo Claro, relacionado con la Con se medicina, los pensaba que con los podría cortes, ser, cortes. sí. porque siempre hacía extirpaciones de órganos, los cortes eran muy precisos, como Pero a que, veces los cortes eran sin sentido. claro. Y ahí Claro, Pero ya a lo mejor estaba dices, investigando su bola, en plan, bueno, pues voy a hacer sí, extirpación". investigando Claro, por o eso que era poniéndose un... de droga hasta Sí. arriba y había no, muchas conjeturas. Eso es es, o sea, que no se sabe. Y luego por último estarían los asesinos itinerantes, que son también llamados asesinos relámpago. Lo mismo, matan a tres o más personas, lo que pasa que aquí sí, generan varias escenas del crimen, pero matan de forma continuada, no hay ese periodo de enfriamiento. Ah, Es decir, te mato ahora mismo aquí a ti, salgo a cambia. la calle, mato a otra persona, me subo en el tren, mato a otra persona, así, de Es seguido. en brote de locura Claro, total. de un hecho brote psicótico se de les repente. llama máquinas de matar por eso, porque es que no pueden parar de matar. entran en modo En Terminator plan Chuck y Norris, al que ¿sabes? tengan por Y de delante. hecho la forma de acabar con ellos es o bien que ellos se suicidan porque se ven acorralados, o se les acaba esa paranoia o ese estado de psicosis en el que entran y se dan cuenta de lo que acaban de hacer, o bien suicidio por la policía que se llama, que es que simplemente la policía ve que no le puede controlar y abatimiento. Y ahora que habéis dicho antes lo de que es de manera muy inteligente, matan, planificada, tenemos a través de las series y las películas como la imagen de que el asesino es, vamos, el asesino no, un psicópata Ujú. es una persona muy inteligente, superdotada, fría, pero ¿es eso cierto en la realidad o los psicópatas pueden estar en la media en cuanto a inteligencia? A ver, hay de todo, o sea, es como todo, o sea, al final la psicopatía lo único que es como una incapacidad de generar vínculos, ¿no? O sea, de manifestar las emociones, o sea, tú tienes, o sea, sentimientos más que emociones, ¿no? Porque un psicópata se enfada, pero a lo mejor lo que no puede sentir es amor hacia ti, ¿sabes? Y no todos los psicópatas son delincuentes tampoco, o sea, tu Claro, jefe puede ser un psicópata, o De sea, hecho, no. Nosotros Pues, podemos ser psicópatas, sí. la mayoría de sí. los psicópatas son psicópatas integrados, ¿no? claro, o sea, un psicópata puede ser funcional en todos los aspectos menos en uno. O sea, quiero decirte, puede ser un padre perfecto, un empleado perfecto, todo perfecto y de repente ser asesino, ¿sabes? O sea, son personas que realmente en su día a día no dan el cante, no llaman la atención. Entonces, pues al final, el tema de la inteligencia, pues es un Y poco como, herencia genética, ¿no? Puedes tener los que sí, puedes tener los que no. O sea, mira, hablando antes de que decíais que asesinos organizados, desorganizados, tal. Hay un asesino en serie aquí en España que es el violador del búho, del N2. Ujú. Ese hombre, pues organizado era. Todas sus víctimas las cogía en el autobús. O sea, se bajaba del autobús detrás de ellas y las violaba. Pero era tan organizado que iba hasta vestido exactamente igual cada vez que violaba a las mujeres. Y es que en el juicio fue vestido exactamente igual. O sea, si tú eres una persona con altas capacidades, a lo mejor, pues te planteas el cambiar tu apariencia para que no te descubran, ¿no? Claro. Utilizar el disfraz o lo que Mm. sea. Ahí estaba subordinado a su manía, a su querer hacerlo siempre igual. Eso es, o sea, esta persona pues realmente pues como que lo que se llegó un poco a la conclusión es que cometía estos delitos como por búsqueda de control sobre sí mismo porque por lo visto pues tenía disfunción eréctil y no sé cuántas cosas más, tenía novia, la novia fue con él al juicio ahí a ver cómo le acusaban y ya te digo, o sea, realmente o sea, iba vestido exactamente igual, no había manera de que se librase y mira que obtuvieron las pruebas de forma ilícita, porque a este tío se le pilló después de que hubiese violado ya a más de 30 mujeres y todas hubiesen dado una descripción similar, porque se fue a Alcobendas
y encontró a una chica paseando un perro, le pareció guapa, se puso a hablar con ella, la chavala pues llegó tarde a casa de pasear al perro, el padre la preguntó que por qué había llegado tarde, le contó la situación, en plan hay un tipo raro que se ha puesto a hablarme aquí en el parque, el padre quiso darle un susto y como era Policía Nacional le detuvo, metió el ADN en la batidora de la policía y de Hostia. repente salieron 30 víctimas. O Hostia. sea, aquí en España, por ejemplo, pues se pudo repetir la prueba. Esto pasa en Estados Unidos y ese tío queda libre por la teoría del fruto envenenado. Pero, o ¿Y eso, sea, eso qué es? es que si, o sea, tú cuando coges evidencias de que se ha cometido un crimen, tienes que seguir como una cadena de Y custodia, el tío se ¿no? la saltó. Ah, Y tienes que hacerlo todo por medio de los procedimientos establecidos. Pues no puedes coger el ADN a una persona sin autorización de un juez, por ejemplo. En este caso, el tío se lo saltó porque lo que quería era darle un susto y que dejase en paz a su hija. No se Ujú. esperaba que mm, fuera un Pues, violador el susto se lo pegó él, que ¿no? lleva más de 30 víctimas, ¿no? Pero claro, aquí, pues, una vez descubierto esto, pues simplemente pues comentó la circunstancia al juez. El juez autorizó la vuelta a tomar la muestra Estudiarlo desde... y volver a contrastarla con las evidencias que habían recogido de las víctimas y se pudo hacer el juicio. Esto pasa en Estados Unidos, ya te digo, allí no se puede Mm. volver a repetir la prueba. O Si sea, tú, ya quedaría si tú descatalogada. rompes la cadena de custodia, olvídate. Todas las pruebas Mm. que hayas recogido no sirven. ¿Tú crees como ella que la inteligencia no suele ser una cosa que destaca entre los sobre todo, psicópatas? ¿O la y organización? los Que asesinos, a ver, porque claro, yo veo asesinos, sobre todo en serie, algo de algo de inteligencia tienes que tener para poder hacer eso y que no te pillen. Hasta a lo mejor, muchas veces les pillan por ego. Sí, Porque Sí, dice, el asesino era Baraja, pues sí, directamente porque dijo, tienes oye, descuidos eso ya. o que soy yo. quieres Sí, recibir reconocimiento, claro. claro. O sea, al final matan muchas veces para que se les escuche también. Mm. O sea, al final es algo, quieren decir algo y se sienten una persona invisible en la sociedad y pues sienten que a lo mejor pues por medio del asesinato es como van a poder dar voz a sus opiniones. Entonces, pues al final Sí. de eso buscan reconocimiento y buscan que tal. De ujú, hecho, Pues, hay muchos asesinos, aunque no lo parezca, que ellos mismos se entregan de decir, esto está teniendo mucha repercusión, me están idolatrando la gente de, "Uela". claro, Bueno, La y Casa de Papel, es que no nos tienen vayamos más fans en lejos. la La cárcel, Casa les de mandan Papel están cartas. haciendo algo ilegal y sin embargo los ven como héroes. ujú, sí. Y ellos al final reivindican lo que es suyo. Dicen, yo soy yo, tal. Pues los asesinos igual, si son muy sonados y la gente sabe quiénes son y al final se plantan en la policía y dicen que soy yo. Aquí estoy yo. Hacerme todas las entrevistas que queráis, voy a salir en los medios, voy a ser reconocido, me van a estudiar. Claro, y eso tienen fans. O sea, les Tiene mandan fans. cartas a Bueno, la cárcel, dinero Eso a es las eso cárceles, son otro también. melón. fans. La O sea, ibristofilia se llama, ¿no? sí, O sea, sería es que, la filia por personas que son pero delincuentes. eso O lo sea, da el ego, que es una de las características de los psicópatas, el tener un egocentrismo muy alto, el no creerse Dios porque eso es más narcisismo, pero bueno, casi. sí, Ujú. son muy conscientes de sus capacidades y de cuáles son sus carencias y su parte El Manson, por buenas. ejemplo, que tenía todo esto, ¿cómo lo definirías? Eso es una secta. Así, Sí, sí, es pero el que tenía, mandaba, mira, yo cuando hice el perfil criminológico, o sí. sea, flipé porque es que tenía de todo. Ujú, vale. No hay algo que no tenga. O sea, ese señor era como diciendo, pero madre mía, o Cóctel sea, molotov de Todas las lo- trastornos tipologías. de- mentales. Full. todo. Y sobre todo, lo que más alto tenía, obviamente, era la psicopatía y la sociopatía. Ujú, No es lo mismo, no tienen por qué ir unidas, pero sí que es verdad que hay características de los dos que se emparejan. Pues, por ujú. ejemplo, la capacidad de mentir, de manipular, el no sentir remordimiento ni culpa, no sentir empatía. ¿Y qué sería la clave para la diferencia? Pues mira, los psicópatas son egocéntricos, Vale, los sociópatas son más impulsivos. ok. Y, a ver, los psicópatas también son más planificadores, más estratégicos, em, pasan más desapercibido en la sociedad. Tú, hasta que no te dicen, tú eres un psicópata, no lo sabes. Vale. Sin embargo, un sociópata, como se cree por encima del bien y del Se mal y exhibe no lo más, ¿no? sabe, correcto, y no lo sabe diferenciar, se exhibe más, comete más delitos, aunque sean delitos de robar, cosas así, chanchullos, pero se da más a conocer en su entorno. Los psicópatas, por ejemplo, en los psicópatas el origen es más biológico, o sea, hay una más predisposición biológica, sin embargo, los sociópatas el origen es más tener una educación más negligente, lo que habéis estado hablando antes de una Ujú. Sí. familia desestructurada Es más o, contextual, ¿no? Que se ha desarrollado en claro, determinados sitios y ha acabado generando eso, pero el psicópata más bien ha sido de nacimiento, casi. Sí, Eso sí, es otra tiene más pregunta que no sé. predisposición. ¿Un como psicópata nace hay dos neuronas en tu o se cabeza que hace? no hacen conexiones, Claro. ¿no? O O sea, sea, yo lo que he leído es que tenían incluso la amígdala más pequeña. sí, puede ser O que se sea, A crece. ver, ¿hay un gen como tal, Sí, gen de el gen de psicópata? 4 pero tampoco, o sea, Pero no se considera como tal. claro, o sea, el gen de 4 realmente es un neuroreceptor de la dopamina, ¿era?
Sí, de Seguro, la de la dopamina. dopamina. Sí, porque es la D justo de dopamina. Entonces, ese gen realmente lo tenemos todos. Si es el gen que a ti te hace ser valiente cuando algo te da miedo, o es el gen que te hace ser impulsivo y decir, no, pues esto merece la pena y voy a hacerlo, ¿no? Ser Pero temerario. sí, efectivamente, o sea, lo llaman que es psicópata, pero efectivamente es como donde estaría la temeridad, ¿no? O sea, cuando en el balanceo de los riesgos que yo tengo, pues Voy para adelante. voy para adelante, ¿no? Sí. Entonces, en ese caso, pues los psicópatas y los sociópatas suelen tener este gen más activo, o sea, es como pues Ujú. que son más temerosos. Y es por cómo se recibe la dopamina y se procesa en O este sea, a gen. vosotros nace. El psicópata nace. Psicópata sí, Mm, sociópata No. No. Es no. decir, que un psicópata, si tú no naces con una predisposición genética a la psicopatía, aunque abusen de ti, te maltraten de joven, de niño, no vas a ser psicópata. Claro, tú puedes desarrollar un carácter psicopático, trastornos mentales, pero no ser un psicópata como tal, Y al lo que final Y eso es lo que la hay que clave, considera demostrar luego los psicópata. juicios y eso, ¿no? Claro, por ejemplo, en el caso de José Bretón, que Sí. es muy sonado también. José Bretón es un psicópata. Entonces, Ujú. José Bretón no tiene remordimientos, mentía es sin que igual a dudas, llegó a dar hasta 4 o 5 Versiones. versiones diferentes. José Bretón, tú, por ejemplo, con un informe pericial no puedes determinar si él tiene la autoría del crimen o no, por así decirlo, porque no sabes lo que te está diciendo, si es verdad o no es verdad. Entonces, bueno, ahora hay más técnicas. A este señor, por ejemplo, se le consideró culpable porque con unas cámaras de temperatura, o sea, unas cámaras térmicas, le acercaron al lugar donde él había montado la especie de barbacoa para quemar a los niños y ahí entonces, pues, o sea, él evidentemente no manifestaba ni expresaba ningún tipo de emoción, pero su temperatura corporal subió. Y Mm. entonces, por eso pudieron determinar que efectivamente él sabía que había algo ahí, que había ocurrido algo ahí, y pudieron sumar uno más uno y decir, tú has cometido este delito. Pero si no, no, o sea, si por medio de una entrevista psicológica no habrías determinado que él es el autor del crimen. Y bueno, tú piensas igual, ¿no? Que que nace. Nace y se hace, Vale. porque muchas veces el que nazcas no es necesario o es solo la única forma de hacer que desarrolles la psicopatía. O sea, tú puedes nacer con ese genoma o incluso otros que al final em, entre ellos generan esa psicopatía, pero al final tiene que haber una serie de factores externos, pues como traumas de la infancia, estilos negligentes de educación, familia desestructurada, que se producen justo en la etapa evolutiva más importante que tiene el ser humano, que es cuando te desarrollas, y muy importante cuando se desarrolla la personalidad, Ujú. que por Ujú. eso hablamos de trastornos de personalidad. Claro. Claro, ahí ya influye. Entonces, ¿se pueden hacer? Sí, pero ¿es suficiente para que lo sea? No, tengo que nacer y hacerme. Claro, o sea, tú puedes ser psicópata y no matar. O sea, es lo que volvemos a lo de antes. O sea, un Claro, psicópata puede ser tu jefe y Tiene, no matar. tiene que haber un, ¿no? Un detonante se detonante. llama. Eso Ujú. Un es. factor externo que haga ya que se te, se te crucen los cables del todo Ujú. entonces, y teniendo en empieces. cuenta que los psicópatas, una de las características principales es que no carecen de empatía Mm. Ujú. y no pueden aprender, o sea, no se pueden poner en la situación del otro. Bueno, se pueden poner, me imagino, para aprender de ellos, pero no, en realidad no sienten lo que sienten ellos. Claro, sí, Claro, o totalmente. sea, el tema es las neuronas espejo las tienen, ¿no? O sea, las neuronas espejo es lo que a mí me permite Sí, saber que tú estás contento solo con verte sonreír, ¿no? Entonces, Eso es. aprenden a simular emociones, o Claro, pero sea, no pero se no las preocupan. sienten Claro. realmente como claro, tal, ¿sabes? O pero sea, ellos sí, pueden ver muchas películas de amor, determinar lo que es estar en una relación amorosa y a partir de ahí echarse una novia y actuar con ella como el novio perfecto que ha Es visto en las como un películas. camaleón, se adapta Sí, a Claro, todos. pero realmente no siente el amor. O sea, Sí. está actuando como considera que socialmente se ve el amor. Ujú. Y así claro. con todo. claro, y esto, Desarrollan las herramientas para pasar desapercibidos en la sociedad, para integrarse. Ujú. Eso es. claro, y esto lo quería enlazar con lo que hablamos al principio del podcast, de que hay gente, hay delincuentes que no se pueden reinsertar justamente Ujú. por eso. Entonces, un Claro, psicópata es un delincuente que no se podría reinsertar en efectivamente. la sociedad. Por eso, o sea, al final, en este tipo de circunstancias, pues es lo que hablábamos, ¿no? En plan, no vale solo con aumentar la pena, sino que tienes que tomar medidas y estrategias. Si realmente tienes una persona que no se va a poder reinsertar, pues ahora mismo pues existen centros psiquiátricos penitenciarios, Ujú. que es donde se suele derivar a la gente que a lo mejor se considera que no tenía las capacidades intelectivas en su sitio, ¿no? O sea, en vez de llevarle a lo mejor a prisión, pues si es una persona que dices, pues es que tiene un trastorno de esquizofrenia, Ujú. pues no te llevo a prisión, te llevo a un centro psiquiátrico a que se te trate ese trastorno, ¿no? Pues la psicopatía como tal no tiene cura, pero claro, Claro.
sí es cierto pues que a lo mejor no te da tampoco garantías de que esté 25, 30 o 45 años en la cárcel, salga y se convierta en un buen vecino, ¿no? Entonces, Entonces, la pena de muerte en ese caso. pues a ver, Mm, la pena de muerte para el Estado es muy barata, Sí, realmente. es lo más barato, Es lo la más más sencillo. barata, o sea, Pero porque claro, ya está diciendo matar a una persona hasta qué punto. claro, o sea, es que te estás poniendo en un punto en el que vuelves otra vez a la ley del talión, ¿sabes? Claro, Sí, la moral se queda totalmente en un Claro, rinconcito o y mirando A sea, una ver, pared. es que si un delito es que tú quites la vida a otra persona y el claro, Estado coge y Y te te quita la vida, mata, te está pues vulnerando ese claro, derecho. claro. claro, o sea, ya de por sí meter a una persona en prisión está vulnerando un derecho fundamental, ¿no? Porque hay un delito, por ejemplo, que es la detención involuntaria, o sea, igual que está el Ujú, secuestro, ujú, secuestro supone que así a ti se te lleve a un espacio cerrado, ujú, pero yo si te paro por la calle y te digo, no, de aquí no te mueves, también estoy cometiendo un delito. Pues en el momento en el que tú estás metiendo a una persona en prisión ya estás atentando contra la libertad, ¿no? O sea, ujú. pero eso como que se asume Se en pro asume. de la Claro, sociedad. Pero claro, llega un momento en el que en Pero casos la especiales vida, como el de Bukele, entonces, que es más... claro, pues el tema, por ejemplo, de Nayib Bukele es un poco ese estilo, o sea, no llega a ser una pena de muerte, pero es como que está basándose única y exclusivamente en el hecho de aparentar ser de una banda como Ujú, para considerar que tú ya eres culpable de un delito. No hay ningún tipo de garantía judicial ujú. al respecto. Entonces, pues bueno, al final, si lo contemplas desde una perspectiva de una situación de guerra, si consideras pues que al final la problemática es tal como para considerarlo una guerra, que en este caso, pues en Es El lo que ha hecho. Salvador ocurría, Ujú, em, pues a lo mejor puedes tomar medidas más impactantes o más graves en determinados momentos, pero no de forma permanente. O sea, si Najib llega y dice esto es hasta que se reduzca el ujú, porcentaje de delincuencia a un 2%, por decir un porcentaje, y luego ya no va a haber esta criminalidad, o sea, esta culpabilidad adquirida por ujú. parecer o pertenecer o haber pertenecido, pues bueno, se puede considerar una medida puntual, pero si lo deja para toda la vida, pues al final es que estás incumpliendo la garantía de la propia ley, o sea, estás eliminando la justicia de la ecuación. ¿Tú eso cómo lo ves, claro. Soraya? Es que de hecho en España existe eso, el estado de sitio, el estado de excepción. Ahí bueno, se eliminan, no, básicamente es que bueno, se podría decir, se vulneran, pero de forma aceptada determinados derechos y determinados bienes jurídicos. Pues por En ejemplo, pandemia. lo que iba a decir, en el coronavirus a ti no te dejaban el hecho de salir a la calle, ya te están vulnerando esa libertad de tu moverte por el O espacio por el que juntarte tú con más de quieras. 5 personas, que es el derecho claro. de reunión también. O Ujú. sea, Claro, te pueden incautar las cosas que tengas en casa, o sea, ahí sí que se vulneran derechos y bienes y está totalmente aceptado y ya te digo, aparece en la Constitución. pero tiene que Entonces, ser eso, por una claro, causa justificada y durante un tiempo establecido. O Claro. Periodo de sea, eso excepción, es. por así eso es, decirlo. También es verdad efectivamente. que no es lo mismo, por ejemplo, El Salvador, que hemos puesto ahora el ejemplo, Sí. que España. Es Porque la que, claro, delincuencia que había en El Salvador Claro, o sea, era el la tema del... es ese, que al impresionante. final hay que valorar las circunstancias desde su perspectiva. Es como si nos ponemos ahora a mirar atrás a cuando Cristóbal Colón llegó a América y Claro, se cargó a un montón de indios con una gripe común. Sí. Pues, hombre, si nos ponemos a valorarlo desde la moral de ahora, pues nos va a parecer fatal todo lo que se hizo. En ese momento, pues si lo valoras desde la moral de ese momento, pues la historia será otra. Pues Sí. aquí pasa lo mismo. O sea, nosotros podemos analizar la situación desde una perspectiva occidental europea y bajo nuestro marco normativo, pero es que realmente el marco normativo que existe allí no tiene nada que ver con el que Claro, existe aquí. Y lo mismo pasa con la delincuencia, igual que aquí el delito contra la seguridad vial era el más cometido, porque al final pues no vivimos en una sociedad violenta, a lo mejor en El Salvador Ujú. pues nadie respeta los semáforos, no se considera el delito contra la seguridad vial ni siquiera como delito, ¿sabes? Entonces hay que valorarlo desde la perspectiva en la que está ocurriendo todo. Para cerrar ya el tema de psicopatía y tal, es que no quiero irme sin hacer esta pregunta. Cuando hemos hablado del detonante, ¿qué siente una persona que nunca ha matado y mata por primera vez? Y si es distinto en un psicópata. O sea, ¿cómo actúa mentalmente por dentro? ¿Qué razonamientos hace? ¿Qué condicionamiento hay? ¿Podéis explicar un poco la diferencia o es es que yo muy creo parecido? que eso tiene múltiples respuestas, o Sí, sea, o sea, depende mucho de la persona claro, y Ujú. del proceso mental que le haya llevado a Pero si querer el matar. psicópata mata, de repente no había matado nunca y de repente mata. Él pues encuentra en eso un placer grande sí. Pueden, o y, sea, y dice, En, voy a volver a hacer. en principio sí, porque ellos lo que sienten es un alto grado de ansiedad y de estrés. Entonces, si se produce ese detonante
matan y de repente se les regula que es Ujú. un estado de equilibrio que ellos obtienen y le aumenta la autoestima, claro, ellos van a sentir Claro, o alivio sea, y van al a sentir final es algo placer, hormonal. Tú liberas claro. adrenalina y esa adrenalina hace que liberes serotonina y liberes dopamina y como que es como si te comes una tableta de chocolate de golpe. Sí. Pues te vas Claro, a es un quedar tan a poco gusto, como ¿sabes? O funcionan los sea, casinos. La dopamina, Claro. o justo, sea, es un Lo poco que eso. pasa eso que es. es, O sea, va a ser momentáneo entonces, Y pues necesitas otro. y necesitas otro. Va a eso ser es el momentáneo chute otra de vez droga y que otra vez, hablábamos Nunca antes. tienes claro. suficiente. Por Luego eso, vas a recalcular y claro, ver si necesitas un chute mayor o el mismo chute está bien, pero lo puedes hacer de otra manera para, pues, de ahí el periodo de enfriamiento. eso es. Ahí es cuando ellos han recibido su placer y dicen, vale, por ahora estoy bien. Vale, y bueno, como hemos dicho antes, o sea, esta pregunta yo creo ya está respondida y es un psicópata puede tener remordimientos. Yo creo que eso ya la habéis Sí, respondido. sí, Sí, a ver si hablamos de totalmente. psicópata, no, porque es una de Claro, las Claro, características. esa gente no Ahora, tiene... Sí que un habla de la asesino de violencia. cualquier, claro, un asesino cualquiera sí. claro, Un psicópata en concreto no, porque claro, carece de empatía. Por lo cual, al carecer de empatía, realmente no va a sentirse mal por haberle quitado la vida a la otra persona. Puede saber que en los parámetros normativos está mal, pero se da es su placer. reproducirla. Ujú. Claro. O sea, pero una persona que ha cometido un asesinato, sí. O sea, cualquier persona sí puede hacerlo. O sea, de hecho, cualquier día de mañana podríamos ser un asesino sin quererlo. Bueno, un Claro, homicida por sin ejemplo, quererlo. un Sí, claro, esquizofrénico que oiga voces de mata a Pepito, voy a matar a ya Pepito, mata. voy a tener ese placer de las voces se me han ido, pero voy a sentirme muy culpable porque yo no quería matar a esa persona. Claro. Claro, eran las voces. Es algo que es, pues eso, de fuerza mayor que yo no puedo controlar, entonces, claro, yo sé que estoy haciendo algo mal, yo sé que le estoy quitando la vida a una persona que he hecho, pero claro, el hecho de dejar de oír esas voces para mí me produce un placer que supera a lo mejor a la culpabilidad o los remordimientos que puedo tener. Vale. Y bueno, de un tiempo a esta parte hay muchos casos de violencia intrafamiliar que se Ujú. ven en las noticias. Entonces, la pregunta es, ¿cuál es el motivo que puede llevar a un padre o una madre a matar a sus hijos? Pues hay muchos motivos. O sea, un Como padre, todo, por siempre hay ejemplo, muchos motivos. claro, o Es que sea, volvemos a lo mismo, es que es el ser y humano. volvemos incluso a diferenciar entre mujer y hombre, ¿no? Porque un hombre a lo mejor puede matar a sus hijos por violencia vicaria Sí, hacia la mujer. O Ujú. sea, mato a mi hijo para hacerte Te hace daño a sufrir. ti, ¿sabes? La mujer normalmente pues suele ser pues porque atenta contra las personas vulnerables. A lo mejor puede ser porque sienta que pierde atención por el niño o que el niño es un gasto económico muy grande o porque no ha salido como ella esperaba. O Es que, sea, es hay que, es que muchas cuesta hablar cosas. de esto, es que son todos Claro, pero casos es que muy hay chungos. muchas cosas y luego incluso hay veces que se les mata, hay asesinatos que se producen de madres a hijos que no son planificados como tal. Por ejemplo, el síndrome de Munchausen es un síndrome en el que el cuidador principal pues hace, o sea, simula que la otra, o sea, que la persona a la que cuida pues tiene determinadas enfermedades. Al final, eso lo hacen para tener una persona dependiente, ¿no? Como para darse Se va importancia. inventando enfermedades del niño. Sí, o O sea, por sea, no es que ahora ejemplo, tienes la es varicela, ahora tienes no un sé qué. niño que va al médico 7 veces a la semana, las 7 veces cuando está en el médico realmente el niño está bien, pero el cuidador que va con él, que siempre es el mismo, asegura que Sí, en sí. casa tenía fiebre, o que en casa no comía, o que en casa le dolía no sé qué, y le van recetando fármacos y esos fármacos los va dando provocando otras enfermedades. Hay un caso muy famoso que tiene una serie que se llama The Act, se llamaba Gypsy la chica, que, vamos, o sea, estuvo haciéndose pasar toda su vida por una persona que tenía leucemia y cáncer y 20.000 enfermedades claro. y realmente era una persona completamente sana. O sea, las enfermedades que Buah. estaba teniendo las estaba teniendo a causa de los medicamentos que le estaba Mm. dando la madre. Pues esos casos a veces también se van de madre y puede acabar con el niño muerto. O sea, al final tú no necesitas antibióticos y te doy antibióticos, me estoy cargando tu barrera de defensa natural, por lo Ujú. cual puedes llegar a un punto en el que si te sigo dando antibióticos, tu flora bacteriana interna Se se va. desconfigure Mierda. y esto pueda dar cualquier chungo, ¿sabes? Claro, y esto nos lleva un poco al caso, un caso muy famoso en la Ujú, actualidad, muy famoso sobre todo por la serie de Netflix, que es el caso Asunta, ujú. que ahí, bueno, creo que no se sabe lo que ocurrió exactamente, no sabe No. si quién mató a la hija, pero ¿qué nos podéis contar un poco? Si nos podéis poner un poco en contexto qué fue el caso Asunta, que no sé si también se llamó caso Nenufa o ese es otro. Eso es la operación. Operación Nenufa, Operación Nenúfar es la operación que llevó, o sea, todo lo que es la operativa policial que se
llevó a cabo en este caso. El Ujú. caso se llama Asunta porque la Por niña la se llamaba niña. Asunta. Claro. Pero, o sea, la operación, o sea, nunca, la operación policial nunca se va a llamar como se llaman las personas. O sea, siempre van a Sí. ser, pues yo qué sé, en este caso Nenúfar, pues como si ese día Suelen se había... poner nombres muy guapos, ¿eh? Sí, Sí, para hombre, serios. ¿Hay Yo creo alguien que lo ahí? hacen ¿Tienen pensados alguien para serios. trabajando solo para...? es Sí, una cosa de el inspector que está al cargo ese día, su se ha flipado. Está visto en inspirado. Netflix cualquier tontería y yo qué sé, y dice Operación First Aid. Pues First Aid, ¿sabes? O sea, el nombre, a ver, a veces se lo ponen a posteriori, ¿no? Un poco pues por lo que ha ocurrido a lo largo de la investigación y otras veces es a previo, O pues también según les pillan. para que la gente lo asocie a, por ejemplo, el Mm. caso Asunta. Si yo te digo el caso Asunta, tú ya sabes que es la niña Sí. porque se llamaba Asunta. Si de repente lo llamo el caso de Galicia, dices, ¿Y ¿qué ha pasado en Galicia? nos podéis hacer un resumen de qué fue ese caso? Un Pues resumen muy sí, rápido. una pareja de Galicia que no sé exactamente de dónde eran. No, yo tampoco sé exactamente de qué Bueno, pueblo. Adoptaron a una Gallegos. niña. Sí, gallegos sí adoptaron a una niña creo, asiática. Ujú. Y nada, de hecho fue la primera adopción de niño salió en las asiático noticias. que se produjo en Galicia, fueron súper famosos la O pareja y sea, tal. ya famosos de... Sí, por eso, por el tema de la adopción de la niña. Y nada, en principio era una familia feliz, no había ningún problema, de hecho la niña era súper estudiosa, Sí, de hecho parecía tener altas eso es, la capacidades. estaban haciendo exámenes pues si era súper dotada y demás. Y pues de la noche a la mañana se presenta la pareja en la comisaría diciendo que su hija ha desaparecido, que no saben dónde está, que los Ujú. ayuden. Y pues al final aparece el cuerpo de la niña tirada como en una carretera, al Ujú. lado de una carretera, entonces pues empiezan a investigar a ver qué ha podido pasar. Y sí que es verdad que obtienen muchos indicios, pero no pruebas. Que está, Que eso para vosotros es un... Muy chungo, ¿no? Es una tontería. El estar oliendo ya la trufa y no poder... Claro, o claro, sea, tú Pero tienes que no, conseguir conectarlo. O sea, tienes que conseguir conectar las cosas, Ujú. ¿sabes? O sea, en este caso, pues mira, justo la cuneta en la que apareció, pues estaba cerca de una residencia vacacional que tenía la familia allí. Ujú. claro, Entonces, claro, tú dices, tío, esto es uno Joder, más eso es uno, muy esto chungo. es uno más uno, pero tú no tienes una evidencia. O sea, tú tienes una evidencia, pero no tienes una prueba. Es decir, tú no puedes conectar realmente y decir, eh, o sea, ubicar a sí, esa sí. persona presencialmente en donde ha aparecido el cadáver y demostrar el recorrido que ha hecho. Suele Sí, ser lo que más cuesta eso. o más fácil, lo de las Bueno, asas de las bolsas, que la niña apareció con las eso es. asas, sí. pero no se podía demostrar que Que esas fueran la asas niña. eran las mismas que se encontraron en la casa. Claro, Y a partir de ahí se hacen muchos Entonces, es estudios, ¿no? indicio porque sí, yo tengo estas que son del mismo color, parece del mismo fabricante, pero no llega a ser prueba porque no puedo demostrar que sea la misma. Ujú. que de hecho Científicamente, la cuerda estaba Claro. cortada por dos partes, por dos extremos, y no coincidían los orígenes claro, con, o sea, era una cuerda así larga y pues se cortó como este trozo, y luego de este trozo para atar a la niña se utilizó esto. Entonces, como faltaban estos dos, no se podían vincular las cuerdas entre sí. O sea, no Buah. podías decir este corte es claro. esto y Sí. se ha hecho con este arma, por lo cual, si en este arma hay estas huellas, ha sido esta persona. No se podía llegar a eso. En esos Que casos, fue. cuando no se puede demostrar que Pues a ver, a se día queda en de el hoy hay, aire. hay muchas tecnologías, se puede Pues, intentar conseguir algo más, puedes mm, intentar forzar un testimonio claro. y si no, pues el caso se archiva. Sí, mira, en este caso el fiscal lo que hizo es, como esas asas se dan de sí, yo no puedo comprobar una vez que se han cortado y se han dado de sí, claro, que encajen. Entonces, como Joder. yo no te lo puedo demostrar y yo te estoy diciendo que hemos encontrado unas asas del mismo color al lado de donde tiene la familia la casa vacacional, pues claro, blanco y en botella, yo ya te estoy haciendo a ti el que pienses de, joder, es Sí, que le estás. son sido Sí, ellos. pero es que el juez Estás eso... como coaccionando, porque Claro. claro, es que encima estos casos se llevan a través de un jurado. Es imposible que tú no veas en la tele qué está pasando. Tú ya vas allí con una idea preconcebida. Claro, o sea, se supone que el jurado, mientras tú formas parte de un jurado, tú no puedes informarte por medios externos del caso. Se supone. Sí, Se pero eso supone, es o sea, imposible. y se intentan tomar medidas al Sí, respecto, pues a los jurados se le lleva a un hotel y se les deja se en les ese quitan hotel los durante un tiempo, se le móviles, quitan los sí, teléfonos, etcétera. O sea, ahí se busca que el juzgado pues sea un poco una representación de la sociedad, que haya gente de todas las ideologías, edades, géneros, Ujú. nacionalidades, etcétera, que estén en el país, o sea, para poder pues tener un poco la representación de mm, la opinión pública en concreto, pero es muy difícil y más a día de hoy. Porque, o sea, a ti cuando te llaman a un juzgado, o sea, a un jurado que diga,
es cuando ya se ha hecho un poco pues lo que sería La fase de la instrucción. fase de instrucción del caso. Eso es. Entonces, realmente, si es un caso muy sonado, en el momento en el que se produce, ya sale en televisión y para que eso llegue tienen que haber pasado a lo mejor 2 años o en el ritmo que lleva la justicia hoy en día. Entonces, Sí. esos 2 años te ha dado tiempo a verte un documental de Netflix entre medias de lo que ha Efectivamente. pasado, ¿sabes? Entonces, es un poco difícil a veces, pues, esa imparcialidad. Mm. La verdad que sí. Fue un caso muy, muy sonado. Ujú. Y para terminar con este caso, ¿podríais hacer un perfil rápido de los padres por separado? A Porque yo los ver, veo como muy diferentes, pero Sí, como una relación tóxica, que se diría ahora, sí, muy hoy en día. tóxica, sí, 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 eso sí, sí. O sí. sea, O sea, La psicología siempre está presente. siempre. O sea, es que criminología tiene mucha psicología Ujú. aplicada en concreto a esto. O mm, sea, realmente si tú tienes que diferenciar un poco, los grandes bloques serían derecho, psicología y criminalística. Luego tienes pues también cosas de teología, filosofía, sociología, ética, tienes temas también relacionados con lo que es la mediación, organización resolver conflictos, política, prevención. Ujú. eso es. Pero sí, la psicología es un gran bloque dentro de la Y ellos en un criminología. poquito así, no eran, tenían ese tipo de relación. Ah, Sí, además la mujer como que presentaba un carácter como muy aniñado, ¿no? O sea, Sí, era como Buscaba atención, ¿no? Como que estaba buscando. daba a entender como que era inocente, ¿no? O Sí, sea, es como que constantemente daba una cara al público y luego ella tenía como, o sea, o daba a entender que tenía unas intencionalidades ocultas. Entonces, creo que como que lo que tampoco se llegó a determinar es si realmente ella estaba siendo un instrumento y a lo mejor ujú. era el padre quien estaba orquestando o realmente era ella la que estaba dando esa cara de inocencia al mundo, pero realmente luego no lo era. claro, Entonces, Pues qué ahí complicado habría que es hacerle saber incluso un claro. test de inteligencia para ver si a lo mejor tuviese un si es Sí, coeficiente es que capaz. de, intelectual sí, alto o bajo, porque al final esa inocencia con la que ella la inocencia y la gestionaba todo, dependencia, eso es la porque dependencia demostraba y muchísima dependencia hacia el marido. No, es que mi marido ha ido a el comprarme los medicamentos. No, es que yo Mm, estaba mala, estaba indispuesta en ese momento, así que la niña se quedaba con él. Entonces, claro, 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 de eso, primeras puedes pensar, vale, es él, la claro, cabeza dices, esta pensante, y pobrecita, está, pues simplemente la ha seguido, o sea, es dependiente sí. de él. y eso de cara Pero al puede ser que público, no. porque luego en realidad parecía que era la madre la un que poco la que manejaba el llevaba, cotarro, sí, claro, o exactamente. sea, de puertas para adentro, ella la tenía cogido por la corbata, pero de puerta para afuera era él quien se hacía cargo de ella. Entonces, ese es el tema, como que al final, a ver, también es verdad que hay gente que, o sea, muchas veces los abusadores, que en este caso a lo mejor la mujer podría estar ejerciendo violencia sobre su marido y ser una abusadora suya, em, a veces dan a entender como a la sociedad que son una cosa y luego son otras, o sea, como que hay un blanqueamiento de su personalidad. Sí, es que es muy fácil hacerse la Pero, víctima. Claro, claro, Es muy fácil. Entonces, claro, si yo me hago la víctima, ¿qué hacemos? voy a tener más posibilidades de que tú me veas como tal y yo Claro. salir de buenas. Ujú. Que es lo que intentan la mayoría, muchas veces. A menos que claro. tengas el ego de decir, mira, he sido yo y me da igual. Charles Vamos, Manson. exactamente. Vamos a pasar a las últimas dos preguntas porque vamos a hacer también un segundo programa la temporada que viene. Yo creo que quedan muchas Ujú. cosas en el tintero. Sí, hay mucha chicha que sacar si Yo queréis. os quería preguntar por el concepto de revictimización. ¿Qué es? Si lo podéis explicar. Vale, pues la revictimización, bueno, tú ahora mismo que estás trabajando en un juzgado también lo podrás matizar más, ¿no? O sea, Sí, es cuando una persona que ha sido víctima revive otra vez cómo se ha sentido en el momento en el que se cometió el delito por culpa de las estructuras de la organización de la justicia, ¿no? O sea, Ujú. por ejemplo, cuando tiene que testificar, pues normalmente no testificas una vez, testificas varias. Cuando vas al juicio y encima se te cuestiona o se te hacen preguntas con respecto a con si luego, por ejemplo, pues salen los medios, pues que todo el mundo te identifique como víctima. O Ujú. sea, al final es como es violencia ejercida por parte del Estado hacia la víctima a la hora de dilucidar el crimen que ha sufrido. O sea, es inherente a la propia investigación, pero provoca un mayor daño en la víctima. claro, es que hay que tener en cuenta que el sistema se divide en varias fases. Entonces, primero tendríamos la fase de instrucción, donde se toma declaración a todas las personas. Obviamente, la víctima es la perjudicada, es a la primera que se le toma declaración. Y obviamente te tiene que contar lo relatado. Pero es que luego, si se determina, a lo mejor es reconocida por el médico forense. Tengo que ver tus secuelas psicológicas. Volvemos a lo mismo, me tienes que relatar todo, tienes que revivir todo. A lo mejor, pues mismamente el abogado de la defensa, en este caso, coge y dice, no, es que esta parte no ha quedado muy concisa, quiero que otra vez declare.
otra vez no, es que quiero que otra vez pues la vea el médico forense o que si está yendo a un psicólogo es que quiero que me entreguen el test que le han hecho de no sé qué para ver qué secuelas tiene, a ver qué presenta, a ver qué no. Bueno, Claro, es Es que luego que el juicio dura tanto. Claro, es que la Claro. fase de instrucción, ten en cuenta que tú tienes que reunir todas las pruebas, bueno, en este caso el fiscal, pero bueno, que es el que acusa, aunque luego también puede haber acusación particular, que en ese caso es que el Sí, perjudicado o los perjudicados, quieren defender sus intereses, eso es, se sobre todo personan con económicos, abogado y normalmente. procurador y forman parte y también acusan. Entonces, ¿qué pasa? Que lo que se hace en la fase de instrucción es que el juez correspondiente tiene que unir, o sea, tiene que recabar todas las pruebas posibles para que el fiscal pueda acusar. Claro, tú no ir sin ninguna prueba, o sea, ¿cómo te acuso? ¿De qué? O sea, claro. yo tengo que tener un razonamiento, decir, te estoy imponiendo esta pena por esto, por esto, por esto y por esto. Y acabada esa fase de instrucción, empieza el juicio, empieza la fase penal, que es donde se celebra el juicio oral. Entonces, claro, hay pruebas, pues mismamente, un delito contra la seguridad vial, si vas bebido, es que vas bebido. Tengo la prueba Sí, eso es caballo de rey. No hay más. del alcoholímetro, de hecho se celebra un juicio rápido, un mes. Se Ujú. acabó. Ya pasas a lo penal y tendrás que pagar la multa que corresponda. Pero claro, por ejemplo, el caso Asunta, un asesinato encima solo con indicios, que por más que buscaban no encontraban pruebas, eso te puede demorar 1 año, 2 años. Y luego el prepararlo todo, el celebrar el juicio, porque claro, el juicio no es un día y ya, es que pueden ser 15 días. Claro, tienes que recibir a Claro. todos los testigos, a todos los Luego tienes que expertos. dejar a... Claro, luego encima tienen que hablar todos los expertos que quieras que hablen para que te asesoren o para que expliquen determinadas cosas. Ah, Tienes que dejar de liberar al jurado, tienes que dejar de liberar al juez. Y ya si vienen nuevas pruebas, porque se pueden presentar nuevas pruebas una vez Sí, empezado el Si juicio. no existían previamente y aparecen, sí, pero tiene Y que ser vuelves. informado. Entonces, claro, ahí no es que se vuelva otra vez a la instrucción, pero sí que tienes que hacer un receso para analizar la prueba y considerar si realmente pues claro. cambia algo o no. Porque además tú no puedes coger y decir, quiero juzgar a esta persona porque creo que ha cometido un delito y ya luego vemos a ver cuál le catalogamos. No, o sea, tú tienes que llegar a la fase penal ya habiendo tipificado qué delito Claro. y recogido en el Código Penal es por el que quieres juzgar a esta persona. Y ya luego, si resulta culpable, guay. Si no resulta culpable, no puedes decir, no, pues ahora este. No, ya está, non Vale. bis in idem. O sea, si ya te he juzgado y has dicho que no, nada hay de la China. Entonces, es muy importante recabar primero todo bien para ver a qué delito se ajusta para poder realmente aplicar la justicia, porque si a lo mejor, pues justo es un delito contra la seguridad vial, pues tú puedes tener delito contra la seguridad vial, pues haber consumido drogas, sustancias y demás, Ujú. o puedes tener un delito contra la seguridad vial de haber superado la velocidad permitida 8 veces, me parece que es. O varios a la vez, de delito Claro, contra la seguridad entonces, vial porque iba puesto de coca hasta arriba. De repente me llevo a una persona por delante que la he matado. Vaya, homicidio imprudente también. Pero es que luego me encuentran en casa, yo qué sé, un alijo de drogas. un alijo Sí, impresionante o el típico huerto con marihuana, entonces también delito contra la salud pública. En el Eso. momento en que tú no acuses a esa persona de alguno de esos delitos, olvídate. claro, Porque además, si ya Prescribe. estás, claro, si además ya estás juzgando es los que no le estás hechos, acusando. claro, no es que prescriba, pero si tú estás ya juzgando los Tendrías que hechos. hacer otro juicio distinto. Sí, ¿no? Es que depende, Claro, claro, o sea, depende de si tú estás juzgando unos hechos. Mm. Esos hechos solo los puedes juzgar una vez. Ya está. Entonces, el alijo, por ejemplo, pues hombre, sí, si tú estás metiendo a esta persona por un delito contra la seguridad vial y a raíz de una evidencia que sale a posteriori determinas que esta persona puede tener un consumo elevado de drogas y decides hacer un registro domiciliario y ahí te encuentras con que tiene un alijo de cocaína, por ejemplo, sí que puedes juzgar el hecho de tener un alijo de cocaína claro. como un delito Si contra la salud existe pública. relación. Pero si tú estás juzgando el hecho de que iba conduciendo bajo los efectos del alcohol, por ejemplo, y resulta que no puedes demostrar esto, y luego coges y dices, ah, no, pues ahora quiero denunciarle porque también iba muy rápido. No vale, Vale, ¿sabes? O sea, lo tienes que meter todo de golpe, vale. ¿sabes? Vamos a pasar a la Sí, última. ya para finalizar el podcast, el Ujú. episodio, pues es muy interesante y de hecho seguramente hagamos otro. Vale. Para reivindicar un poco la figura del criminólogo, ¿creéis que vuestra figura, la del criminólogo, está lo suficientemente reconocida en España? Una No, alegación final No, ya para poner el broche. nada ¿Cómo, de cómo, nada. cómo lo, cómo lo mejoraríais? ¿Cómo mejoraríais la situación pues del hombre, criminólogo? partiendo de la base de que salgan ofertas de trabajo. O sea, Sí, salen poquísimas, las que salen son privadas porque realmente para una oposición simplemente criminólogo sí, específico como tal no hay no de existe. opositas y tienes que tener la carrera de criminólogo. No. Te piden, pues, por ejemplo, para ser policía mismamente, si quieres ser inspector, cualquier carrera.
O sea, tú con Claro, eso es tener un una carrera poco raro, entras. ¿no? Claro, o sea, esto viene No del tiene Plan mucho sentido. Bolonia, que pues cuando se realizó este cambio, ¿no? En el modelo educativo, pues criminología, que antes era un máster, se convirtió en una carrera, pero no se abrió campo laboral al respecto. O sea, al final, los puestos que puede ocupar un criminólogo están ocupados por juristas, por psicólogos, por trabajadores sociales, por integradores, que al final, pues son personas que son competentes, evidentemente, en ese puesto de trabajo y posiblemente pues hayan especializado más al acceder a ese Claro. puesto de trabajo para poder ejercerlo, pero que al final el criminólogo, por su formación en sí, Ujú. pues es a lo mejor la posición más capacitada para ese puesto. Y es que pasan todo, o sea, incluso en prisiones, o sea, y lo que decía Soraya de las oposiciones, o sea, efectivamente la policía tú puedes llegar al mismo nivel con CAFID que con criminología, pero es que en instituciones penitenciarias, que es donde a lo mejor más consideras que debería haber un criminólogo, está recogido en la LECRIM, en la figura del criminólogo en la Junta de Tratamiento. La LECRIM es la Ley de Enjuiciamiento Criminal. Mm. Pero luego, en el Real Decreto por el que se regulan las oposiciones para acceder a instituciones penitenciarias, no existe el criminólogo. Entonces, tú solo puedes acceder a la Junta como psicólogo, abogado o trabajador social. Entonces, al final, realmente no es que no esté reconocida, sino que se podría decir que incluso hay como un intrusismo laboral Sí. al respecto, pero que Es- realmente en vez de ser intrusismo, es un intrusismo forzado porque no se ha generado ese espacio para el criminólogo, ¿sabes? Claro, el problema es que ha habido mucha demanda. Claro. Entonces, ellos han pensado, claro, ellos han pensado, y demanda, yo hago la carrera, pero no pienso en el futuro de esas personas. Sí, yo te digo que vas a poder pues trabajar en una institución penitenciaria. Ujú. Pero no como criminólogo, Que es que vas a opositar a la policía. Ya, pero pero no es Sí, como que como el que ha criminólogo. cualquiera. estudiado Bellas Artes también. O sea, Claro, Sí, es que es una cosa de eso. Hay mucha demanda, entonces sí, yo genero la carrera, pero no te no le doy abro salida a En otros profesionales. el países campo. están, Sí. en otros véase Estados países mucho Unidos, más. O Sí, en sea, México, Estados Unidos y México. México en están Estados Unidos, súper por ejemplo, en el reconocidos. ejército, en todos los cuarteles hay un criminólogo única y exclusivamente para investigar los delitos que se cometen dentro del cuartel. Pues Por mira, ejemplo, en Alemania los criminólogos colaboran como asesores externos de la policía y también dentro de la policía tienen la figura de criminólogo. Entonces, sí, o sea, fuera de España está bastante más reconocida la figura. De hecho, aquí se Pues están manifestando, sobre todo en instituciones penitenciarias, para que creen la figura realmente en la Junta de Tratamiento y poco a poco, pues también se va haciendo divulgación, pues como en este podcast mismo, por ejemplo, para que también el mundo se entere de lo que es un criminólogo, ¿no? claro, Porque es que... es que desde aquí hacemos llamamiento a eso, a que se dé a conocer más la profesión, que Ujú. también se quede esa crítica, porque es verdad que el Estado debería hacer algo con eso, no puede ser que hagas una carrera y que no haya salidas, eso no tiene Claro. ningún sentido, que hay mucha gente que estudia criminología y se tiene que ir a otro país porque no hay. No, es que estudias otra carrera, como hemos hecho nosotras, antes era para más. El intentar al ejemplo final más claro, amoldarte. Sí, al sí, final, es que Claro, o al sea, final tienes que buscarte las habichuelas por tú otro quieres lado, trabajar de lo tuyo, pero claro, pero no criminología puedes. abarca mucho. Entonces al final lo que haces es buscar cómo especializarte a posteriori para Mm, poder trabajar en lo que tú quieres trabajar como claro, es criminólogo lo que para que te lo hacen, permitan, para poder mandar tu sí, currículum y que no lo pasen de largo, vale, sino que digan, vale, esta persona es psicóloga, la puedo contratar, ¿no? O sea, es Sí, lo que como, hacen adelante, o los esta persona otros es trabajadora campus, social. hacen eso, en plan, yo soy psicóloga o psicólogo, me da igual, yo estoy especializado, tú tienes nociones de, pero no eres el especialista. Claro, Es sí, como una amenaza hacia ellos. El trabajo social lo mismo, sí, tienes nociones, pero no eres el especialista. sí. Derecho, O sea, la claro. damos criminología, muchísimo derecho, O pero no sea, somos especialistas. de Ese es hecho, el problema que se hay. nos considera el criminólogo, hay una frase que es conocedores de mucho, maestros de nada. O Eso sea, es. sabemos mogollón, pero a está bien mansalva. para el Pero título claro, de sí, YouTube. sí, sí, se sí, considera total. como un valor añadido, ¿no? Al final, tienes una Eh, carrera y aparte soy psicólogo, o sea, soy Soy criminólogo. criminólogo, claro. O sea, es que hasta hace Ahora mismo. 12 años en España era así. O sea, como aquel que dice, o sea, yo cuando yo terminé la carrera, en mi, en mi universidad éramos la octava promoción. Yo primera. O sea, O sea, es que yo soy wow, primera sí, promoción. sí, o tenemos sea, aquí, ¡Guau! es que el plan de carrera Pioneras. cambiaba todos los años, como que tampoco tenían claro qué incluir, qué no incluir, luego Sí, sacaron títulos eso, especializados. eso También es es. que, o sea, bueno, y eso pues ya hablaremos en otro día de cómo ha ido evolucionando la sí, criminología, es que a día de hoy sigue Hablaremos. evolucionando. Mi sí, sí, O carrera sea, la no tiene ciberseguridad, nada por que ver ejemplo, ahora con la que a mismo, lo mejor ha dado ella. lo vamos a guardar ya para otro programa porque se nos acabó el tiempo. Podemos estar aquí 40 horas, no. Pero es verdad que queda pendiente lo de la evolución y quedan pendientes muchas cosas jurídicas que tampoco hemos sí, no, no, entrado en no. O profundidad. Hemos sea, hablado más del perfil, hemos hemos acariciado hablado la superficie, exactamente, creo. pero bueno, está bien que dejemos a la gente un poquito también de Sí, ganas sí, sí. para el Que siguiente episodio. pregunten en los Eso comentarios, es, ¿sabes? ¿Qué quieren Claro, para díganme saber? de eso qué quieren hablar o eh, en qué tienen curiosidad. ha sido un placer teneros, ¿vale? Igualmente, Igualmente. muchas Muchísimas gracias. gracias por venir, muchísimas gracias a Conde también por venir aquí a presentar conmigo en este Nada, episodio. un placer.
Y lo vamos a dejar aquí, se acaba la temporada, ¿vale? Volveremos con más fuerza, volveremos en septiembre con muchas cosas, así que no os perdéis nada y seguidnos en todas las redes sociales. Un abrazo. Chao. Adiós.